Tenemos que vacunarnos a los niños. Lo primero que tenemos que hacer es vacunarlos a los chicos. Los Es una estamos pregunta cuidando. a mansalva y yo te voy a contestar con una historia. Acá, hasta el año 87 se hacían las vacunas con excelencia, porque había ocurrido unos años antes, si no recuerdo mal en el año 78, había un servicio de pañales de tela que te los llevaban limpios, vos los devolvías enjuagados y te traían la tanda una vez por semana. Un chiquito se intoxicó. Se hacen los estudios, se intoxicó con mercurio. Parece que Los blanqueaban con eso. Exacto, porque no se sabía, no había mala fe en ese momento, había cremas cosméticas blanqueadoras con mercurio, imagínate. Se hace un estudio importantísimo y se prohíben, consecuencia de ello, todos los aditamentos con mercurio en medicina, en cosmetología, en higiene, en nutrición. Entonces, entre esos elementos, el timerosal, que es el conservante de las vacunas, fue prohibido por el gobierno en ese momento, y años después, por alguna razón que desconozco y es terrible indagar, un señor que se llamó Dante Caputo entendió que no era económico hacer nosotros las vacunas, una falacia total, porque lo único que gastaba era el sueldo de los expertos, que eran maravillosos, y desde entonces se importan con un enorme costo desde la India. En la India se hicieron todos los estudios de los elementos anticonceptivos. Y además de ese tema, al venir de afuera con el sello de la FDA, nosotros no le hacemos control de calidad, ¿no es cierto? O sea que estamos dando a todos nuestros hijos vacunas cuyo contenido desconocemos, a menos que hagan lo que hice yo. Y te recuerdo que pasó en Austria, en Europa del Este, mejor dicho. No pasó en Austria, sino que la periodista fue austríaca. ¿Se acuerdan ustedes en el 2009 con toda la pantomima de la gripe A? Sí. ¿Recuerdan eso? Parece ser que en el invierno anterior se habían mandado a Europa del Este, no me acuerdo si decirte 1 millón, 2 millones, 10 millones, no me acuerdo los ceros, eran tantos los ceros que no me acuerdo, de dosis de vacuna trivalente para la gripe A, que seguramente era un horror lo que iba a pasar. Se declaró pandemia primero en Europa, después acá. Resulta que el médico encargado del control, como si fuera SENASA en nuestro país, un organismo que controla eso, probó igual la vacuna, a pesar de que venía con el sello de la FDA, y resulta que las 1000 pruebas, hizo una tras de otra, los 1000 hurones que utilizó se murieron. Inmediatamente hace la denuncia a la Unión Europea, y una periodista médica, Jane Bachermaster, austríaca, ella es austríaca, levantó la noticia, dio parte al FBI, se inició la investigación y parece que las vacunas triple-valentes estaban contaminadas con la gripe española del 18, la gripe porcina y la gripe aviar. Se paró todo, viste que en seco cuando terminó ese juicio. Acá estábamos a mediados de la terrible pandemia y nadie dijo más nada y nunca más se habló. ¿Se acuerdan? Sí, sí, recuerdo perfectamente. ¿No es cierto? Bueno. Entonces me remito a hechos concretos. Esa gente iba a utilizar vacunas importadas que no conocían. Un médico muy consciente hizo el estudio, encontró que estaba contaminada. Se inició un proceso terrible que no ha tenido fin hasta hoy en Europa. Están los videos de esta señora. Creo que son 9 videitos que están subidos a internet. Los han bajado muchas veces y los han vuelto a subir. A raíz de eso, en Polonia, por ejemplo, y en muchas naciones de Centro Europa hay manifestaciones de 500.000 personas para no vacunarse. Fíjate lo que ocurre en Italia. Parece que el presidente socialista hace 4 o 5 años hizo con Obama un convenio por el que transformó en obligatoria la vacunación, y los médicos encontraron, muchos médicos, con microscopía electrónica y otros estudios, la presencia de plomo, carbono, inclusive partículas de acero y sílice, gravísimo, micropartículas. Hay manifestaciones enormes en toda Italia y los médicos que hicieron el estudio quedaron cesantes, porque de acuerdo a ese convenio que hizo ese presidente con Obama, a los padres que no vacunen se les aplica una multa de 7.000 euros y se les retira la patria potestad. En ese estado estamos. No sé si el alcance de tu pregunta te das cuenta cuál es. Sí, 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 por ahí escuchábamos el spot del Ministerio de Salud que decía hay vacunas que nos cuidan y usted sostiene hay vacunas que nos enferman. Claro, yo sostengo que todo médico, si juró defender la vida, tiene la obligación de estudiar ¿Pueden las vacunas. no saberlos? Pueden no saberlos, de hecho la mayoría de los médicos no lo saben. Yo tengo familia en Europa
y por eso precozmente me entero de todas estas cosas. Yo quisiera que las vacunas se hicieran en Argentina, no hay ninguna razón para importarlas. Sí, pero ¿cuántas? No sé, doctora? hay que hacer, Porque... por eso te digo, no solo se tienen que hacer acá y saber lo que tienen, sino hacer un estudio epidemiológico en base a la realidad argentina, no a lo que nos impongan de afuera. ¿Cómo vas a vacunar a un niño todos los meses? ¿Los médicos han olvidado? ¿Con cuántas vacunas llega un niño al año 40, y medio? Si desdoblás todas las múltiples, 41 vacunas. 41 vacunas. Una locura. Y con ese criterio, si vos pensás que todos los gérmenes patógenos son millones, o sea que tenés que dar una vacuna por minuto los 365 días del año. Entonces, ¿entendés lo que te digo? Hay que hacer un criterio, elaborar un criterio epidemiológico de nuestro país. ¿Cuál es la realidad? Imagínate cuando se puso la vacuna obligatoria para la rubiola porque lo dispuso el hemisferio norte. ¿Sabés por qué lo dispone? Entre otras cosas, porque nosotros seríamos el reservorio de los gérmenes, entonces a nosotros nos vacunan los países del tercer mundo para que, no importa si nos morimos, pero que no tengamos gérmenes guardados, sería el criterio falaz y absurdo, pero no hay derecho de que nos titulen antivacunas, eso no es cierto. Yo quiero que las cosas se hagan bien en mi país. Tuve un país donde los científicos eran, cuando yo me recibí de primera línea, contratados al otro día de recibirse en todo el mundo. Esos científicos fueron dejados cesantes. Caputo les hizo un grupo, les siguió pagando el sueldo con prohibición de hacer vacunas. Y así se fue desarmando todo este edificio maravilloso que era la Universidad Nacional Argentina.